Muy buenas noches, licenciado. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del incumplimiento de las obligaciones. Somos el grupo de Derecho Civil. Los que conforman este grupo son Johan Gabriel Rodríguez Bueso, mi persona Tito Natanael Santos Almoguera, Mariel Wanda Paz Abercata y Gabriela Vargas Sena. Requisitos para la ejecución forzosa de las obligaciones. Uno de los requisitos indispensables puede usarse en las sanciones pecuniarias, perdón, y tiene las siguientes reglas. Una de ellas es que debe existir una sentencia ejecutoriada, su sanción se fijará en dinero, la sanción puede ser progresiva y se llegará a tomar en cuenta la posibilidad del deudor. Siguiente, por favor. En cuanto para hacer el trámite, siempre va a existir una diligencia preliminar. Esta constará de una declaración jurada de testigo, una demanda de reconocimiento de firmas, rúbricas de un documento privado, exhibición del documento de la propiedad y, si es necesario, un tutor para un interdicto. En los requisitos para la ejecución forzada, en cuanto es en la mora, uno de los requisitos llega a indicar que cuando existe un retardo por parte del deudor, otros requisitos que el retardado sea culpable, que haya interpelación por parte del acreedor y finalmente que el acreedor haya cumplido su obligación o se allane a cumplirla. Hay que entender que la mora es el incumplimiento de la prestación que ha de relacionarse en el tiempo en que ésta llegue a cumplirse. A continuación le pasaré la palabra a mi compañera. Buenas noches, doctor. Bueno, yo voy a explicar la base normativa para la ejecución forzosa de las obligaciones. Debemos tomar en cuenta el artículo 1465 que nos habla de su principio y nos dice que el acreedor puede ocurrir ante la autoridad judicial para que disponga la ejecución forzosa de la obligación por el deudor ya mediante el cumplimiento de la prestación misma o ya por equivalente con el embargo y venta forzosa de los bienes. Asimismo, podemos observar que en el artículo 1466 nos habla de la inexistencia de apremio corporal y nos dice que el deudor no puede ser sometido a apremio corporal para la ejecución forzosa de las obligaciones reguladas por este código. Posteriormente, en el artículo 1467, nos empieza a hablar de la ejecución forzosa de la obligación de entregar y nos dice que si el deudor no ha cumplido con la obligación de entregar una cosa mueble o inmueble determinada, el acreedor puede ser autorizado a entrar en posesión de este bien mueble o inmueble. Por otro lado, en el artículo 1468 nos habla de la ejecución forzosa de la obligación de hacer, en la cual nos señala que si la obligación de hacer no se cumple, el juez, a pedido del acreedor, puede disponer que el deudor ejecute la obligación o que a su costa la ejecute otro. Asimismo, en las obligaciones de hacer, que por su naturaleza solo pueden ser ejecutadas por el deudor, su inejecución se resuelve en el resarcimiento del daño causado. Por último, en el artículo 469 podemos observar la ejecución forzosa de las obligaciones de no hacer, donde nos indica que si se ha violado alguna obligación de no hacer, el acreedor puede solicitar a la autoridad judicial que haga cesar la violación, ordene se destruya lo hecho a costa del obligado. Asimismo, si la destrucción de la cosa fuera contraria a la economía nacional, el acreedor solo puede reclamar el resarcimiento del daño. A continuación va a continuar mi compañero. Licenciado,
Ahora voy a explicar las diferencias para la ejecución forzada de las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Bueno, las limitaciones al cumplimiento forzado de las obligaciones se puede decir que es según al caso concreto y al objeto de la obligación. Y asimismo se puede mencionar y se puede distinguir entre la ejecución forzada de la obligación de dar, la ejecución forzada de obligación de hacer y la ejecución forzada de obligaciones de no hacer. Bueno, para diferenciar primero hay que ver los requisitos, ya que todos son de manera diferente. Es decir, que empezamos primero por la ejecución forzada de obligaciones de dar. Exige los siguientes requisitos. Primeramente, que la cosa exista. Segundo, que esté en el patrimonio del deudor. El acreedor tiene poderes para agredir el patrimonio del deudor y no de terceros adquirientes del bien. En caso de que pretenda recaer sobre un bien que ya haya sido transferido hacia un tercero previamente, se debe declarar la nulidad o la anuvilidad o la inoponibilidad del vínculo ante el acreedor. Número 3, que éste tenga la posesión de la cosa debida, que el deudor esté en posesión. Asimismo, se puede mencionar el artículo 1467, la ejecución forzada de las obligaciones de entregar, que cita: si el deudor no ha cumplido con la obligación de entregar una cosa, mueble o inmueble, determina que el acreedor puede ser autorizado a entrar en posesión de ella. Asimismo, se puede demostrar el Código Procesal Civil en su artículo 376, que permite instaurar el proceso de estructura monitoria para exigir el cumplimiento en los siguientes casos. Que sea un cobro de dinero mediante el proceso ejecutivo o cuando exista un título ejecutivo. Número 2, cumpliendo de obligaciones de dar un bien que no sea una suma de dinero que está citado por el artículo 388 del Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando exista una deuda por mandato de ley, testamento, contrato o acto administrativo o declaración unilateral de voluntad. En caso que el acreedor acredite la obligación de entregar y haber cumplido la prestación que le corresponda. En el caso de que existiera alguna garantía hipotecaria y renuncia del proceso ejecutivo, se puede acudir a la ejecución coactiva de las sumas de dinero. Se puede exigir asimismo el cumplimiento de la obligación mediante el proceso ordinario en caso de no cumplirse con los requisitos para acudir al proceso monitorio. Ejemplo, cuando deba probarse la existencia de una obligación. Ante la emisión de una sentencia que ordene el cumplimiento de la obligación, asimismo, como lo dice el Código Procesal Civil, establece que diferentes mecanismos procesales para lograr la eficacia de la misma, en el cual se emite el mandamiento de desapoderamiento, la ejecución por el valor de bien más los daños y perjuicios. En caso que la suma de dinero se recae sobre el patrimonio del deudor, se remata los bienes del mismo mediante venta judicial. Ahora podemos hablar de la ejecución forzada en la obligación de hacer. El acreedor puede exigir el cumplimiento forzado de estas que está conforme a lo que estipula el artículo 1468 del Código Civil, que indica lo siguiente: si el deudor no cumple, el juez puede ordenar que lo ejecute. En caso que no pueda ser ejecutadas por otros, se resuelve el resarcimiento del daño causado. En caso de incumplirse con la orden de un juez este tipo de prestaciones, se puede acudir a las astrains, o más conocidas como condenaciones pecuniarias, conminatorias. Según lo previsto por el artículo 430 del Código Procesal Civil, se procede de la siguiente manera. 1. Si el ejecutado no la cumple dentro del plazo que otorga el juez, el ejecutado será realizado en restituir los gastos. Número 2. Que el acreedor también pueda pedir los daños y perjuicios en vez de la prestación debida. Número 3. Que en caso que la obligación no pueda cumplirse por un tercero, se puede exigir el cumplimiento en una especie, culminando a la ejecución a cumplirse. Número 4. El juez puede otorgar la escritura de transferencia. La ejecución forzada en la obligación es de no hacer. Bueno, la prestación no es la misma índole, pero es con el contenido negativo. Se puede mencionar el artículo 1469, ejecución forzada de las obligaciones de hacer del Código Civil, cita, parágrafo 1,
Si se ha violado una obligación de no hacer, el acreedor puede solicitar a la autoridad judicial que haga cesar la violación o ordene se destruya lo hecho a costa del obligado. Parágrafo 2. Si si la destrucción de la cosa contraria a la economía nacional, el acreedor solo puede reclamar el resarcimiento de los daños. El artículo 431 del Código Procesal Civil comprende la reposición de las cosas al estado en que se hallan en consta del deudor. El pago de los daños y perjuicios sí corresponde y la aplicación de las astrains. En ya habiendo observado las diferencias que cada uno tiene ciertos requisitos diferentes y mismo procedimiento diferente, vamos a dar parte a los casos que lo va a explicar mi compañera. Puede continuar. Los casos. Como primer caso tenemos, el señor Boris Vargas hace una demanda al señor Julio Vilca por no haberle cumplido con la devolución del préstamo indicado que le hizo el señor Boris Vargas al señor Julio Vilca. Por esa razón, el señor Boris Vargas pide una ejecución forzosa por la obligación de no hacer. Es por esto que el señor Boris Vargas pide un resarcimiento económico para él. En su documento de préstamo, el señor Boris Vargas especificó claramente que le daría 30 días para que le devolviera lo prestado. Es por esto que, basándose en el artículo 1469 del Código Civil, que es ejecución forzosa de una obligación de no hacer, añadiendo su demanda adjunta una copia de documento privado de trabajo que firmó el señor Boris Vargas y el señor Julio Vilca, además de un testigo que declara a favor del señor Boris Vargas. También tenemos como segundo caso, el señor Martín Mamani prestó dinero a Juan Quispe hace 8 meses y no obstante haber llegado a la fecha de vencimiento, el deudor no ha procedido al pago. Cabe aclarar que esta obligación estipulada un interés convencional del 3% mensual que tampoco fue pagado por el deudor y fue garantizada por un fiador, que es el padre del deudor civil y que al efecto se ampara en el beneficio de ejecución previsto basándose en el Código Civil 1469 del Código Civil, que refiere a una ejecución forzosa de una obligación de no hacer, da inicio a un proceso ejecutivo en el juzgado civil, adjuntando la copia de documento de préstamo y el reconocimiento de firmas del señor Martín Mamani y justamente con el señor Juan Quispe. Además, presenta un testigo que declara a favor del señor Martín Mamani. Como tercer caso tenemos el señor Rubén Alejo, le compró una casa a la señora María Pasa por el costo de $25,500. Dicha señora le tenía que entregar el bien inmueble al señor Rubén Alejo hace ya 5 meses, pero la señora María Pasa hasta la fecha aún no le entrega el bien inmueble. Es por eso que el señor Rubén Alejo, de acuerdo al artículo 1467, quiere pedir una ejecución forzosa de la obligación de entregar para que éste pueda hacer posesión del bien inmueble que le compró a la señora María Pasa, ya que dicho inmueble se le tenía que haber entregado hace ya 5 meses, dando inicio al proceso ejecutivo del juzgado civil. El señor Rubén Alejo presenta un testigo que declara a favor del mismo. Presentará el documento privado de compra y venta y el reconocimiento de firmas. En este proceso, el juez determinó que el señor Rubén Alejo, habiendo demostrado que pagó el total de la propiedad inmueble, pueda hacer posesión forzosa de este. Como cuarto caso tenemos el dueño de Coca-Cola demanda a su gerente Luis Fernández por haber
revelado la fórmula secreta de la soda Coca-Cola. Es por eso que el dueño pide una ejecución forzosa de la obligación de no hacer, además de despedir al señor Luis Fernández, pide un resarcimiento económico para su empresa, ya que en su contrato de trabajo especificaba claramente que no podía revelar dicho secreto, ya que causaría un grave daño a la empresa. Es por esto que, basándose en el artículo 1469 del Código Civil, que es ejecución forzosa de una obligación de no hacer, dando inicio al proceso ejecutivo en el juzgado civil, adjunta una copia de documento privado de trabajo que firmó el señor Luis Fernández con el dueño de la empresa, además de un testigo que declara a favor del dueño. El juez falla a favor del dueño de Coca-Cola, ya que éste demostró que el ex gerente, señor Luis Fernández, tenía la obligación de revelar dicho secreto, por lo que el señor Luis Fernández deberá pagar una indemnización de $100,000. El señor Juan Cabrera le prestó la suma de $500,000 a la señora Nicolé Herrera. Dicha suma tenía que ser cancelada hasta el 1 de enero del año 2021, pero la señora Nicolé Herrera hasta la fecha no cancela la deuda. Es por esto que el señor Juan Cabrera, sustentándose en el artículo 1468 del Código Civil, ejecución forzosa de obligaciones de hacer, inicia un proceso ejecutivo en el juzgado civil, donde adjunta documento privado y un testigo que testificará a favor del señor Juan Cabrera. En este caso, la señora Nicolé Herrera no se apersona a ninguna de las notificaciones ni audiencias programadas por el juez. Es por esto que el juez determina que el señor Juan Cabrera puede cobrarse con los bienes de Nicolé Herrera. Gracias por su atención, licenciado.